Rechazada por su propio pueblo como una bruja maldita, ella se convertiría en la única esperanza de un jefe guerrero enemigo y la leyenda sagrada que cambiaría el destino de dos naciones para siempre. El sol era un castigo de hierro candente sobre la vasta extensión polvorienta que separaba a México de los territorios americanos, una tierra de nadie donde solo los desesperados y los despiadados se atrevían a echar raíces. Allí, bajo la escasa sombra de un mezquite retorcido, Nita sobrevivía. Exilio que le había sido impuesto por su propio pueblo era una herida abierta, pero la marca de bruja, grabada en su alma incluso antes que en su reputación, era una cicatriz que ardía con el frío de las noches y el desprecio de los días. Ella, que conocía el secreto de cada raíz y la plegaria contenida en cada hoja, había sido condenada por su don. Sus dedos, manchados por la savia de la gobernadora y por la tierra curativa, ahora solo servían para cavar en busca de agua y para ahuyentar a las víboras que de alguna manera parecían menos ponzoñosas que las lenguas de sus acusadores. La soledad era su única compañera, un manto áspero que la protegía y la sofocaba en igual medida, enseñándole el lenguaje del silencio y la desconfianza como única oración. Fue en ese silencio, roto solo por el silbido del viento, que el mundo de los hombres la encontró de nuevo. No un hombre cualquiera, sino la encarnación del miedo que acechaba cada pueblo y rancho de la frontera. El jefe Kaito, líder de guerra apache, cuyo nombre era un susurro de muerte en los labios de los colonos. Él surgió en el horizonte como un espejismo de violencia, montado en su caballo, el rostro una máscara de granito surcada por la guerra y el sol. Sin embargo, al aproximarse a la frágil figura de Nita, el guerrero que nunca se doblegó ante ejércitos enteros, desmontó. El polvo se levantó alrededor de sus mocasines gastados mientras caminaba hacia ella, y entonces, en un gesto que desafiaba toda la lógica de aquel mundo brutal, cayó de rodillas. Despojado de su orgullo, con la voz quebrada por el dolor de un padre, le imploró a la bruja, a la maldita, que usara su hechicería prohibida para salvar la vida de su único hijo. Un niño que ardía en fiebre, abandonado por los espíritus y los chamanes de su propio pueblo. Nita miró al hombre arrodillado y por un instante no vio a un jefe apache, sino el rostro de cada anciano que la condenó en su aldea. Su petición era un eco cruel de la misma superstición que la había exiliado. Cuando la fe tradicional fallaba, se volvían hacia el demonio, hacia la bruja, como último recurso de sus plegarias desesperadas. El resentimiento subió por su garganta, amargo como la raíz de Osha. ¿Por qué ayudar a un pueblo que vivía de la misma desconfianza tribal que la había destruido? Un pueblo que en cualquier otro día la habría matado por deporte o por miedo. El instinto le gritaba que se negara, que lo dejara ahogarse en su propia desesperación y protegiera la frágil paz de su soledad. Sin embargo, bajo el caparazón de amargura, la curandera dentro de ella se agitó. La imagen de un niño, inocente de todas las guerras y odios de los adultos, consumiéndose en un lecho de cuero, se sobrepuso al recuerdo de las antorchas y los gritos de su pasado. Con un suspiro que cargaba el peso de todo el polvo del desierto, Nita asintió. No hubo palabras, solo un gesto cansado, la aceptación de una carga que no pidió, pero que su esencia le impedía rechazar. Kaito se levantó, el alivio momentáneo en sus ojos oscuros rápidamente reemplazado por la urgencia de la misión. La guió hasta un caballo que la esperaba, un animal tan salvaje y resistente como la tierra que pisaban. El viaje hasta la ranchería fue una prueba silenciosa de resistencia y voluntad. El mundo se transformó en una sucesión de cañones rojizos, cactus saguaro que se erguían como centinelas silenciosos y el calor implacable que ondulaba en el aire. No intercambiaron una sola palabra.
Él, sumergido en la angustia de padre, ella, una prisionera voluntaria, sintiendo la mirada de los otros guerreros que los acompañaban a distancia, miradas que eran como puntas de flecha en su espalda, recordándole a cada paso que su vida valía tanto como la del niño, que tal vez no podría salvar. La ranchería Apache era un organismo vivo, anidado en un valle protegido por centinelas de roca roja. El olor a humo de enebro, cuero y carne seca flotaba en el aire. Una fragancia de hogar y supervivencia. Pero para Nita cada paso dentro del campamento era como sumergirse en aguas hostiles. Las conversaciones cesaron, las mujeres que curtían pieles detuvieron su trabajo rítmico y los ojos de todos se fijaron en ella, duros y fríos como la obsidiana. Eran miradas que la despojaban de su humanidad, dejando solo el cascarón de la bruja mexicana, la enemiga ancestral. Un hombre mayor, con el rostro pintado con símbolos de poder espiritual y una mirada que parecía escudriñar el alma. Se destacó de la multitud. Era Nocona, el chamán. No dijo nada, pero su silencio era una condena, un presagio de que la batalla por la vida del niño se libraría no solo contra la enfermedad, sino también contra la fe inquebrantable de aquel hombre. Kaito la condujo sin dudar a través de la cortina de odio silencioso hasta su morada, un tipi más grande y ornamentado que los demás. Adentro, la penumbra era densa, cortada solo por un haz de luz que iluminaba el polvo danzante. Una mujer, Talia, levantó el rostro del lecho de su hijo. Había desesperación en sus ojos, pero también una chispa de desafío. Ella era la madre, y su mundo se reducía a aquel pequeño cuerpo tembloroso que luchaba por cada aliento de vida. El niño, de tal vez 7 u 8 años, ardía en fiebre, la piel húmeda y pálida, los labios agrietados, murmurando palabras en una lengua de delirio. Nita se arrodilló, ignorando el mundo exterior. Su mano, vacilante al principio, tocó la frente del niño. En ese contacto, la exiliada desapareció y la curandera renació, sintiendo el pulso débil y rápido y sabiendo que estaba ante una fuerza que las hierbas por sí solas tal vez no podrían vencer. Nita actuó con una calma que no sentía, su mente un torbellino de conocimiento ancestral. Pidió paños limpios, agua fresca y la libertad para buscar en la tierra circundante las plantas que su abuela le había enseñado a reconocer. Necesito hojas de álamo para la fiebre y raíz de ocotillo para limpiar la sangre. Le dijo a Kaito, su voz firme por primera vez, pero cuando se preparaba para salir, la sombra de Nocona cayó sobre la entrada del tipi. El chamán declaró, para que todos oyeran, que la forastera no debía tocar la flora sagrada, pues sus manos mestizas profanarían los espíritus de la montaña. Comenzó a entonar un cántico poderoso, agitando una sonaja de calabaza para ahuyentar a los malos espíritus que, según él, la bruja había traído consigo. Cada nota era una barrera, cada palabra una acusación, encerrando a Nita en una jaula de hostilidad religiosa que reflejaba dolorosamente su pasado. Ignorando al chamán, Nita improvisó, usando el conocimiento que la naturaleza ofrecía a todos, no solo a los elegidos. Preparó una pasta con arcilla y el jugo amargo de un cactus, una receta de su propia gente para extraer el calor de la piel. Su trabajo era solitario, un ritual silencioso en medio de la desconfianza ruidosa. Las horas se arrastraron y el agotamiento comenzó a pesar sobre sus hombros. Fue entonces cuando Talia se acercó. Sin una palabra, la madre del niño le extendió un cuenco de cerámica con atole de maíz caliente y un odre de cuero con agua limpia de su propia reserva. Sus ojos se encontraron por un breve instante, y en esa mirada Nita vio más que gratitud, vio complicidad. Era un pacto silencioso, una alianza forjada en la desesperación compartida de dos mujeres de mundos diferentes, unidas por el deseo de salvar a un niño.
Aquel pequeño gesto de humanidad alimentó la determinación de Nita más que cualquier hierba. Los días se fundieron en una vigilia tensa y desgastante. Las compresas de Nita bajaban la fiebre por algunas hours, pero la enfermedad siempre regresaba con furia renovada, aferrándose a la vida del niño como un depredador hambriento. Atrapado en el crepúsculo del delirio, el heredero de Kaito murmuraba fragmentos de pesadillas. Thalía, con su lealtad ahora firmemente del lado de Nita, traducía los susurros roncos de la lengua apache. Hablaba de un pájaro de piedra con ojos de fuego y de una sed que el agua del río no podía calmar. Nokona, desde afuera, insistía en que eran visiones del mal que la extranjera había invocado. Pero Nita, cuya abuela leía el futuro en las hojas de té y veía presagios en los vuelos de los cuervos, sintió una verdad más profunda en aquellas palabras. Comenzó a entender que la fiebre que quemaba el cuerpo del niño era solo un reflejo de un fuego que ardía en su espíritu, un malestar que ninguna hierba en su morral podría tocar. Con la delicadeza de quien toca una herida, Nita interrogó a Thalía sobre las visiones de su hijo. ¿Dónde pudo haber visto tal pájaro?, preguntó. Su voz un susurro en la quietud del tipi. La vacilación de Thalía era palpable. Estaba a punto de traicionar un secreto de su pueblo a una extraña. Pero el amor por el niño superó el miedo a la tradición. Con la voz entrecortada, confesó que semanas antes el niño y sus amigos se habían aventurado a un lugar prohibido, un cañón considerado el hogar de espíritus antiguos. Allí encontraron una formación rocosa que se asemejaba a una gran águila, un tótem sagrado. En su inocencia infantil, jugaron y arrancaron 2 piedras de obsidiana brillante que servían como los ojos del ave, trayéndolas a la ranchería como trofeos. En ese instante, Nita comprendió. No era veneno ni hechicería, era un tabú roto, una armonía rota que había enfermado no solo al niño, sino al propio espíritu de la tribu. Con las 2 esquirlas de inocencia obsidiana frías en su palma, Nita sintió el peso de aquella cultura ancestral y del destino que ahora sostenía. Apoyada por la presencia silenciosa de Thalía, fue hasta Kaito, que mantenía una vigilia sombría afuera de su tienda. No lo acusó. En cambio, habló con la reverencia de quien entiende el poder de lo sagrado. La enfermedad no vino con el viento, ni fue enviada por un enemigo, dijo, abriendo la mano para revelar las piedras que parecían absorber la luz del día. Nació aquí, de una armonía rota. Los ojos del pájaro de piedra fueron robados, y el espíritu del lugar clama por ellos a través de tu hijo. Kaito miró de las piedras al rostro de Nita, su expresión una tormenta de conflictos. La explicación de ella resonaba con la lógica profunda de su propio pueblo, pero aceptarla significaba admitir que una forastera, una paria, podía ver lo que su venerado chamán no veía. Nokona fue convocado. Al ver las piedras, explotó en furia justa, interpretando la escena como la prueba final de la manipulación de la bruja. ¡Miente!, gritó, su voz resonando por el campamento que se reunía. Profana nuestras creencias para ocultar su propia incompetencia. Esta mujer es el veneno. Su muerte purificará a nuestro pueblo y sanará al niño. Los guerreros avanzaron, sus manos en los mangos de los cuchillos. Pero entonces algo cambió en Nita. La paria asustada se irguió, y la curandera poderosa habló. «No soy una bruja», dijo, su voz clara y resonante. «Soy una mujer que escucha». Y el espíritu de su hijo está gritando que una deuda debe ser pagada. Llámenlo Dios, llámenlo Gaán, llámenlo montaña. El nombre no importa, la herida es la misma y necesita ser cerrada. Mi sabiduría no es una amenaza para la suya, es solo otro lenguaje para leer el mismo mundo. Un silencio mortal cayó sobre el campamento.
Cada mirada estaba fija en Kaito, el jefe de guerra que ahora enfrentaba una batalla en su propia alma. De un lado, Nokona, la voz de sus ancestros, prometiendo purificación a través de la sangre de la forastera. Del otro, Nita, la paria, ofreciendo una cura frágil, arraigada en una lógica que era a la vez extraña y familiar. Vio la convicción inquebrantable en los ojos de su esposa Talia, que se había colocado como un escudo humano al lado de la curandera. Pero, por encima de todo, vio el rostro febril de su hijo, un futuro jefe que no sobreviviría a dogmas y tradiciones si la vida le era arrebatada. Con un gesto lento y deliberado, Kaito levantó la mano. No para condenar, sino para detener. Nokona, dijo, su voz grave resonando con autoridad final, tus cánticos no aliviaron la fiebre. Vamos a recorrer el camino que esta mujer ha señalado. La vida de mi hijo vale más que el orgullo de un chamán. La decisión de Kaito fue como una piedra lanzada a un lago en calma, creando ondas de choque y resentimiento. Ordenó que el niño fuera cuidado por Talia y decretó que él mismo lideraría una pequeña comitiva de regreso al cañón sagrado para devolver las piedras de obsidiana. Para asombro de todos, ordenó que Nita los acompañara. Tu visión nos guiará, declaró, acallando las protestas de los guerreros. Nokona, con el rostro contraído en una máscara de furia y humillación, se negó a participar en aquella profanación. Si los espíritus no aceptan tu ofrenda impura, le siseó a Kaito, la sangre de tu hijo y la ruina de tu pueblo estarán en tus manos. La pequeña comitiva partió bajo un cielo de plomo, la atmósfera cargada de presagios. Nita cabalgaba en el centro del grupo, ya no como una prisionera, sino como una profetisa renuente, liderando a aquellos hombres en una peregrinación para salvar un alma apache. El cañón sagrado era un lugar donde el tiempo parecía curvarse. Las paredes de arenisca se elevaban hacia un cielo de un azul profundo, esculpidas por el viento en formas que recordaban a animales y rostros ancestrales. El sonido de los cascos de los caballos era ahogado, y el aire vibraba con un silencio que no era vacío, sino pleno de una presencia antigua y poderosa. Los guerreros apaches, antes arrogantes y hostiles, se movían con una reverencia cautelosa, sus rostros marcados por el temor y el respeto. Nita sintió aquella energía pulsar en su propia sangre. La fe de su abuela, con sus santos que obraban milagros y sus velas que ahuyentaban las sombras, no parecía tan distante de la creencia en aquellos espíritus de la montaña. Eran fuentes distintas de un mismo río sagrado, y por primera vez, desde que fue expulsada de casa, no se sintió una hereje, sino una peregrina en una tierra desconocida, pero santa. Encontraron el pájaro de piedra en una meseta barrida por el viento. La figura del águila era majestuosa, pero sus cuencas vacías le conferían una apariencia ciega y desolada. El poder parecía haberse desvanecido de la roca. Los guerreros se detuvieron a una distancia respetuosa. Kaito, sosteniendo las dos piedras de obsidiana, se volvió hacia Nita, su expresión desamparada. La autoridad del jefe de guerra había desaparecido, dando paso a la incertidumbre de un hombre fuera de su dominio. ¿Qué hacemos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nita, guiada por una intuición que era la suma de todas sus herencias, lo instruyó. Primero, purifica las piedras con el humo de la Artemisa, dijo, señalando un arbusto cercano. Después, no le ordenes al espíritu que te devuelva a tu hijo. Pide perdón por la inocencia que lo ofendió. Habla no como un jefe, sino como un padre que ama a su cría más que a su propio orgullo. Kaito, el hombre que comandaba la muerte, se despojó de toda su ferocidad. Depositó su rifle y su cuchillo en el suelo, un acto de sumisión a los espíritus de aquel lugar. Con manos que temblaban ligeramente, encendió un pequeño manojo de Artemisa y bañó las piedras oscuras en el humo grisáceo y aromático. Entonces
con una delicadeza inesperada, encajó los ojos de obsidiana de nuevo en las cuencas del águila de piedra. Arrodillado en el polvo, el jefe guerrero habló, no con voz de mando, sino con el corazón roto de un padre. Pidió perdón por la ignorancia de su hijo, habló de su sonrisa, de su coraje incipiente y del vacío que su pérdida dejaría. No negoció, suplicó, ofreciendo su propia fuerza y los años que le quedaban a cambio de la salud del niño. Nita y los guerreros atestiguaron, en silencio absoluto, el alma de su líder siendo expuesta bajo el sol del desierto. En el instante en que la última palabra de Kaito se disolvió en el silencio del cañón, una súbita ráfaga de viento descendió por las paredes de roca, aullando con una voz que sonaba en parte lamento, en parte suspiro de alivio. El sol, que había estado oculto detrás de una nube solitaria, irrumpió, y su primer rayo golpeó directamente los ojos restaurados del águila, haciéndolos brillar con una vida intensa y momentánea. Fue un parpadeo de obsidiana, una señal tan breve y ambigua que podría haber sido solo un truco de la luz. Los guerreros murmuraron entre sí, inciertos. La prueba había terminado, pero la incertidumbre permanecía, más pesada que antes. Kaito se levantó, exhausto, pero con una nueva calma en su semblante. En silencio, montaron sus caballos e iniciaron la larga cabalgata de regreso, cada uno cargando en su corazón la misma pregunta aterradora y esperanzadora. ¿Habrá sido suficiente? La cabalgata de vuelta fue una procesión de fantasmas, cada guerrero perdido en sus propios pensamientos. La esperanza era una brasa frágil que el viento de la duda amenazaba con apagar en cualquier momento. Para Nita, el viaje era un espejo de su vida, un largo camino recorrido en territorio enemigo, con un destino incierto aguardando al final. Sentía las miradas de los guerreros sobre ella y sabía que el respeto que habían demostrado en el cañón sagrado era condicional. Si la vida del niño se hubiera desvanecido, la suya sería la siguiente. Aún así, una extraña paz la envolvía. Había actuado de acuerdo con su verdad más profunda, uniendo la sabiduría de su abuela a la de los espíritus de aquella tierra. Al avistar la ranchería en el valle, notaron una quietud antinatural. No se oían los sonidos habituales de la vida diaria, solo un silencio pesado, el silencio que precede o a la lamentación o al milagro. Kaito desmontó incluso antes de que su caballo se detuviera por completo, su rostro una máscara impenetrable, mientras caminaba a grandes zancadas hacia su tipi. Nita y los otros lo siguieron, el corazón martilleando contra las costillas. La solapa de la tienda se abrió y Talía apareció, el rostro bañado en lágrimas. Por un segundo que duró una eternidad, el mundo contuvo la respiración. Entonces, la madre se deshizo en una sonrisa de puro alivio. La fiebre cedió, susurró, con la voz quebrada. Despertó, me llamó. Contó que, a media tarde, el niño convulsionó violentamente y luego, de repente, se calmó, la piel enfriándose, la respiración profundizándose en un sueño reparador. La noticia se extendió y la tensión de la tribu se disolvió en un murmullo de asombro y gratitud. La bruja lo había logrado. Si te está gustando esta historia de superación y de la unión de diferentes saberes, compártela o deja tu comentario para apoyar más relatos como este. La gratitud de la tribu era una marea que cambiaba. El miedo que antes alimentaba el odio por Nita ahora se transformaba en un respeto temeroso. Las mujeres, que antes desviaban la mirada, ahora le ofrecían trozos de pan de maíz y sonrisas tímidas. Los guerreros, que habían empuñado cuchillos contra ella, ahora inclinaban la cabeza en un gesto de reconocimiento cuando pasaba. Se había convertido en una figura de poder, la mujer de la montaña, cuyo conocimiento trascendía las fronteras del odio. Sin embargo, cada gesto de respeto a Nita era un puñal en el alma de Nokona. El chamán
veía su autoridad, construida a lo largo de décadas de devoción, desmoronarse ante una forastera. Se retiró a las sombras del campamento, su silencio más amenazador que sus gritos anteriores. Sus ojos seguían cada movimiento de Nita, ardiendo con un fuego frío de humillación y venganza, esperando el momento en que la nueva santa tropezara y revelara sus pies de barro. El alma del niño había sido devuelta, pero su cuerpo todavía era un campo de batalla. Nita dedicó los días siguientes al arte paciente de la curación física. Preparó caldos reconstituyentes con hierbas que estimulaban el apetito y tés de corteza de sauce para los dolores residuales. Thalía no se apartaba de su lado, convirtiéndose en sus manos, sus ojos y su voz dentro de la tribu. La barrera del idioma se derrumbó bajo el peso de la experiencia compartida. En susurros nocturnos, mientras velaban el sueño del niño, intercambiaban historias. Thalía describió el poder de los soñadores apaches, y Nita habló de los milagros de los santos de su aldea. Descubrieron que sus abuelas, mujeres de pueblos enemigos, hablaban la misma lengua de fe en la tierra y en los espíritus. En aquella pequeña tienda, en Minda, el corazón del territorio apache, floreció una amistad que era en sí misma un acto de paz en una tierra adicta a la guerra, una prueba de que la sororidad podía echar raíces en el suelo más árido. El tiempo de la curación pasó, y la risa del hijo de Kaito volvió a resonar entre las tiendas, un sonido más potente que cualquier cántico para restaurar el espíritu de la tribu. El niño, ahora fuerte y sonrosado, seguía a Nita con una adoración silenciosa, un símbolo vivo de su poder. Una noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, Kaito reunió a su pueblo alrededor de la hoguera central. Con Nokona observando desde las sombras, el jefe se levantó y en un gesto de profundo respeto cubrió los hombros de Nita con un manto de piel de venado, suave y adornado con intrincados trabajos de cuentas. «Ya no eres una forastera», proclamó, su voz resonando con la autoridad que ella había aprendido a respetar. «Eres aquella que ve el espíritu. Esta ranchería es tu casa, y mi pueblo es tu pueblo. Tu vida será protegida como la mía». En ese momento, la exiliada encontró un hogar en el lugar más improbable del mundo. La paz recién descubierta de Nita fue tan efímera como el humo de la hoguera. Apenas las palabras de Kaito se asentaron en el aire de la noche, un grito de alarma sonó en el perímetro del campamento. Un explorador, con el rostro ensangrentado y el pecho agitado, tropezó hacia el círculo de luz, desplomándose a los pies del jefe. Sus palabras salieron en jadeos entrecortados, pintando un cuadro de terror. Un regimiento de soldados mexicanos, los temidos rurales, estaba a menos de un día de marcha, dejando un rastro de cenizas y cadáveres de otros grupos apaches. No hacían prisioneros. La guerra, que hasta entonces había sido un trueno lejano en la vida de Nita, llegaba ahora como un rayo a punto de fulminar su nuevo refugio. Al enemigo que se aproximaba no le importaban los espíritus o las curaciones. Traían un evangelio de pólvora y acero, y la única superstición que poseían era que todo apache debía morir. El miedo se extendió por la ranchería, helado y rápido. La hoguera de la celebración se transformó instantáneamente en un consejo de guerra. Kaito reunió a sus guerreros más experimentados. Sus rostros, antes exultantes, ahora transformados en máscaras sombrías de furia y aprensión. Las voces se alzaron en un debate acalorado. Luchar hasta el último hombre en una defensa suicida o huir a las llanuras áridas donde serían cazados como animales. Nita, sentada en silencio en el círculo interno, por orden del propio Kaito, escuchaba la discusión. Hablaban de tácticas de batalla, de emboscadas y de gloria. Ella, sin embargo, veía el mapa de aquella tierra en su mente, no como un campo de batalla, sino como un cuerpo vivo,
con venas de arroyos secos, huesos de montañas y refugios ocultos donde la vida podría esconderse para sanar. Conocía el terreno que la había salvado, las cicatrices del paisaje que fueron su hogar cuando no tenía ninguno. Cuando la discordia amenazó con fragmentar el liderazgo de los guerreros, Nita se levantó y el consejo guardó silencio. Todos los ojos, incluidos los de Nocona, se volvieron hacia ella. «Luchar aquí es morir», dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad incuestionable. «Huir al desierto abierto es morir de sed y de sol antes de que las balas los alcancen». Entonces describió lo que su exilio le había enseñado: un camino secreto, una grieta casi invisible en la roca que se abría a un laberinto de cañones estrechos. Un camino que llevaría no a una huida, sino a un santuario, un valle escondido, con pasto para los caballos, y un manantial que nunca se había secado. «Yo puedo guiarlos», ofreció. «Pero debemos partir ahora y movernos como sombras. Debemos desaparecer de la faz de esta tierra». La bruja exiliada ya no solo ofrecía una cura, sino la supervivencia misma. La audacia de la propuesta de Nita quedó flotando en el aire, una mezcla de esperanza y veneno. Fue Nocona quien rompió el silencio, su voz goteando desprecio. «Una trampa», escupió con el rostro contraído. «Nos llevará a una emboscada de los soldados mexicanos, sus hermanos de sangre. Es la serpiente que acogimos y ahora nos dará la estocada final. Morir aquí, en nuestra tierra, luchando, es honorable. Seguir a una bruja hacia la aniquilación es la suprema deshonra». El miedo y la duda volvieron a ensombrecer los rostros de los guerreros. Kaito se interpuso entre los dos. Miró al chamán, el guardián del pasado, y luego a Nita, la improbable clave para el futuro. Su elección fue sellada por el recuerdo del aliento de vida de su hijo. «Tu honor nos ofrece tumbas, Nocona», dijo Kaito, su voz cortando el aire. «La sabiduría de ella nos ofrece el mañana. Seguiremos a aquella que ve el espíritu». La palabra del jefe fue la chispa que incendió la acción. La ranchería se deshizo en un torrente de actividad silenciosa y desesperada. En menos de una hora, lo que había sido un hogar se convirtió en un campamento fantasma. Las familias trabajaban en la oscuridad, desmontando sus vidas, atando sus escasas pertenencias a los caballos, un ballet sombrío dictado por la urgencia de la supervivencia. Los niños, sintiendo el terror de los adultos, no lloraban. Nita, junto a Kaito, lideraba la vanguardia, su conocimiento del terreno ahora más valioso que la puntería de cualquier guerrero. Abandonaron el brillo de sus hogueras, el calor de sus hogares, y se convirtieron en un susurro en la inmensidad de la noche. Bajo un cielo sin luna, el pueblo apache se movió como un río de sombras, dejando atrás todo lo que conocían, guiados por una mujer que, hasta hace poco, era su mayor enemiga y que ahora se había convertido en su única y frágil esperanza. La huida fue una prueba silenciosa. Durante 2 días se movieron a través del terreno implacable. El sol un martillo sobre sus cabezas y la noche un sudario de frío. El agua se volvió más preciosa que la vida y la comida un recuerdo lejano. Nita, impulsada por una adrenalina que reemplazaba el cansancio, lideraba con una certeza que la sorprendía, encontrando pasajes que ahorraban la fuerza de los más débiles y leyendo las señales de la tierra para evitar los tramos más expuestos. Pero la guerra era una bestia persistente. Al amanecer del tercer día, un explorador regresó con la noticia que todos temían. Los rurales habían encontrado su rastro. Se estaban acercando rápidamente, su caballería más ligera y veloz que la lenta procesión de todo un pueblo. La esperanza de un refugio seguro se transformó en una carrera desesperada contra la muerte, con el sonido de los cascos enemigos resonando en su imaginación. Finalmente, exhaustos y con el pánico pisándoles los talones,
Alcanzaron la entrada al refugio de Nita, una grieta estrecha y oscura en la cara de un imponente acantilado. Era la puerta a la salvación, pero también una peligrosa trampa. El pasaje era tan angosto que solo un caballo a la vez podía pasar, y el proceso de mover a los niños, los ancianos y los animales llevaría un tiempo precioso que no tenían. Mirando hacia atrás, vieron la nube de polvo de sus perseguidores. Un monstruo marrón creciendo en el horizonte. Kaito no necesitó palabras para entender la matemática brutal de aquel momento. Alguien tendría que quedarse atrás. Una retaguardia tendría que montar una defensa imposible, vendiendo sus vidas segundo a segundo, para que su pueblo pudiera escapar. Era una misión suicida. Los guerreros prepararon sus rifles, sus rostros estoicos, aceptando el sacrificio que estaba por venir. Kaito abrió la boca para dar la orden, para elegir a los guerreros que se unirían a él en la muerte, cuando una voz lo interrumpió. No. Nokona dio un paso al frente, su cuerpo viejo y delgado, pareciendo ganar una nueva fuerza. El deber del jefe es guiar a su pueblo hacia el mañana. El deber del chamán es asegurarse de que lleguen allí con el espíritu intacto. Miró a los pocos guerreros, mayores, cuyos días de largas cabalgatas habían pasado. Nosotros nos quedaremos. Nuestras piernas son lentas para la huida, pero nuestros brazos aún son lo suficientemente fuertes para sostener un rifle y nuestras voces para cantar nuestro canto de muerte. No era una petición, era una declaración. En su último acto, el ferviente guardián de la tradición eligió sacrificarse a sí mismo, no por Kaito o por la forastera, sino por la supervivencia de la cultura apache que amaba por encima de su propia vida. El chamán entonces se volvió hacia Nita, y en su mirada oscura ella no vio odio, sino la solemne aceptación del destino. La extranjera nos ha traído a esta puerta, les dijo a los otros. Ahora lleva a nuestro pueblo a la seguridad del vientre de la tierra. Mientras el éxodo desesperado comenzaba, con Talia jalando a su hijo y gesticulando para que Nita la siguiera, la curandera se detuvo. Observó a Nokona y a los otros ancianos posicionándose entre las rocas, una frágil línea contra la tormenta de acero que se aproximaba. Su juramento como curandera era preservar la vida, y huir mientras unos hombres se preparaban para morir parecía una traición a sí misma. En un impulso que selló su transformación, se soltó de Talia. En lugar de correr hacia la seguridad, abrió su morral de hierbas, preparando vendas y tónicos para el dolor. Si no podía impedir su muerte, se quedaría para ofrecerles dignidad en sus últimos suspiros. La furia de la batalla explotó sobre ellos. Los rurales avanzaron. Una ola de uniformes polvorientos y rifles humeantes. El aire se llenó con el trueno de la pólvora, el zumbido mortal de las balas y los gritos de desafío de los viejos guerreros apaches. Nita se encogió detrás de una roca. La violencia del enfrentamiento, una agresión a todos sus sentidos. Este no era su mundo. Sin embargo, en medio del terror, la curandera actuó. Cuando el primer anciano cayó, gritando con una pierna destrozada, ella se arrastró a través del fuego cruzado. Las balas silbaban sobre su cabeza, pero su enfoque era el dolor del hombre. Con manos firmes, aplicó un emplasto de hojas de osha para detener la sangre y le dio un sorbo de agua, susurrando palabras de consuelo de una antigua oración de su abuela. No podía darles la victoria, pero podía ofrecerles una muerte sin soledad, un último gesto de compasión. Desde el umbral de la grieta, Kaito observó, horrorizado, la negativa de Nita a salvarse. Verla arriesgar la vida por sus hombres, por hombres que la habían despreciado, encendió en él un fuego de lealtad feroz. Dejando a Talia a cargo de guiar al pueblo a las profundidades del cañón, él y 3 de sus mejores tiradores regresaron, estableciendo una cortina de fuego para cubrir la retirada.
La resistencia de los ancianos había terminado. Nocona había caído con un último grito de guerra en los labios. Los soldados avanzaban sobre los cuerpos. Kaito corrió, agarró a Nita por el brazo y la arrastró hacia atrás, lejos del guerrero muerto que intentaba proteger. «Tu vida le pertenece al pueblo ahora», le gritó por encima del estruendo. Fueron los últimos en sumergirse en la oscuridad protectora de la grieta, la luz del día y los sonidos de la batalla siendo cortados abruptamente por la roca, dejando atrás un silencio sepulcral y el olor a sangre. La oscuridad del cañón era un útero de piedra que los apretaba y los protegía. Durante horas se movieron en fila india. El único sonido era el eco de sus pasos y el goteo del agua. Entonces apareció la luz, no como la claridad cegadora del desierto, sino como un brillo verde y suave. La grieta se abrió a un valle que no debería existir, un milagro de pasto verde esmeralda alimentado por un manantial que brotaba cristalino de las rocas. Era un paraíso escondido, protegido por murallas de piedra infranqueables. Al entrar en aquel santuario, la fuerza que los había mantenido en pie durante la huida finalmente los abandonó. El pueblo apache se desplomó en la hierba suave. El sonido del llanto mezclándose con el murmullo del agua. Eran las lágrimas de la pérdida, pero también del alivio más profundo que un ser humano puede conocer. El alivio de simplemente estar vivo contra todo pronóstico. En la seguridad del valle escondido, los días siguientes fueron un bálsamo para las heridas abiertas. Nita se movió incansablemente entre los sobrevivientes, cuidando no solo los cortes y contusiones de la huida, sino las cicatrices invisibles grabadas en sus almas. Realizaron una ceremonia para los muertos, no con la furia de un grito de guerra, sino con la quietud reverente de la memoria. Ante su pueblo, Kaito habló, honró la valentía de los guerreros caídos y el sacrificio final de Nocona, el chamán que, con su muerte, se había convertido en el mayor guardián de todos. Y entonces se volvió hacia Nita. «Dos caminos nos salvaron», dijo, «el del guerrero que se niega a retroceder y el de la curandera que se niega a abandonar. Nocona nos dio tiempo, Nita nos dio la vida». En ese momento, todas las barreras de raza y creencia se disolvieron. Ya no era una extranjera, era el corazón de su supervivencia. Pasaron las estaciones en el Valle Escondido. La comunidad apache, herida pero entera, echó nuevas raíces. La paz era real, tangible en la risa de los niños y en la tranquilidad de los mayores. Un día, mientras Nita recolectaba hierbas junto al manantial, Kaito la buscó. Se sentó a su lado, no como un jefe, sino como un igual. Con la solemnidad de quien ofrece el bien más preciado, le propuso un lugar permanente, no solo como miembro honorario, sino como consejera y líder, para compartir su sabiduría y ayudar a guiar a su pueblo. Le ofreció un hogar definitivo, una familia, la seguridad de pertenecer a un lugar, de nunca más ser una exiliada. Era el puerto seguro que su alma había anhelado toda la vida, la promesa de que la soledad y el miedo serían solo cicatrices de un pasado lejano. Nita miró el valle, el rostro de Talia, su amiga, al hijo de Kaito, que ahora corría sano, y sintió una oleada de amor y gratitud tan profunda que casi la ahogó. La oferta era la cura para su herida más antigua. Sin embargo, la mujer que casi había muerto en el desierto ya no existía. Había renacido en el fuego de la prueba, no como parte de un pueblo, sino como ella misma, un puente entre ellos. Su identidad ya no radicaba en pertenecer, sino en conectar. Con una voz suave pero firme, se negó. «Mi lugar no está en un solo valle, Kaito», dijo. «Mientras haya apaches heridos afuera y mexicanos muriendo de fiebre, mi camino será la frontera. Mi curación no puede tener un bando». Su negativa no era un rechazo,
sino la aceptación de su verdadero y mayor propósito. La partida de Nita no fue una huida, sino una misión. Dejó el valle montada en el mejor caballo de la tribu, con sus alforjas llenas de provisiones y su corazón pleno de un amor agridulce. En los años que siguieron, una leyenda tomó forma en las tierras áridas de la frontera. Se contaba de una mujer solitaria que aparecía como el crepúsculo, tratando a un guerrero apache herido con la misma dedicación con que asistía en el parto del hijo de una colona mexicana. No llevaba banderas y no servía a ninguna causa que no fuera la de la vida misma. El nombre que antes había sido susurrado como una maldición, bruja, ahora se pronunciaba con reverencia y esperanza por aquellos que la guerra había olvidado. Se convirtió en la bruja del desierto, un faro de compasión en una tierra cegada por el odio, un santuario ambulante para todos los desheredados. La trayectoria de Nita se convirtió en un susurro de que la verdadera fuerza no reside en murallas o ejércitos, sino en el coraje de cruzar las fronteras que dibujamos en nuestros corazones. Ella probó que, incluso en el suelo más devastado por el conflicto, la semilla de la humanidad, regada por la empatía, puede florecer y crear refugio. Su historia resuena como un recordatorio de que la mayor sabiduría es ver al prójimo no como otro, sino como una extensión de nosotros mismos, merecedor de cuidado y dignidad. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal, comparte para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Agradecemos inmensamente tu audiencia.